Eric Clapton ha sido durante mucho tiempo un defensor y coleccionista del arte callejero. En marzo de 2001 apareció en el escenario del Royal Albert Hall con una de sus Stratocaster Signature pintada con colores vivos al estilo graffiti. Esta guitarra se conoce como Crasocaster o Crash 1. Fue la principal guitarra de trabajo de Eric desde esa fecha hasta la gira mundial de 2004. Durante la gira por Japón, en noviembre y diciembre de 2001, Eric Clapton tocó una segunda Stratocaster con grafitis, también pintada por Crash, que se conoce como Crash 2, aunque se vio con mucha menos frecuencia en los escenarios. Estas, junto a otras guitarras pintadas de forma artística de la colección personal de Eric Clapton, se remontan a su Psychedelic SG, también conocida como The Full Guitar, que tocó con Cream en 1967 y 1968. Crash es John Matos, un artista de graffiti que comenzó su carrera pintando en los vagones del metro de Nueva York a la edad de 13 años. En 1997 conoció a Eric Clapton, que buscaba a alguien que le mostrara los rincones subterráneos de la ciudad. Conocí a Eric Clapton cuando iba a aparecer en los premios Grammy, mientras interpretaba la canción Change the World. Estaba en Nueva York tanto para los premios Grammy como buscando ubicaciones para un vídeo que planeaba grabar para un proyecto en el que estuvo involucrado, TDF Retail Therapy. Teníamos un amigo en común que le dio mi número, llamó y el resto, como dicen, es historia. Clapton sugirió que Crash debería crear una obra de arte con una guitarra Fender. A través de la conexión de Eric con Fender, se envió un cuerpo de Stratocaster sin terminar a Crash en el año 2000. Esta guitarra resultante llegó a ser conocida como Crasocaster. La guitarra era conocida por varios otros títulos, Crash *1, Over the Rainbow Strat o Rainbow Strat. El guitarrista usó el instrumento en su gira de 2001, mientras que el artista creó un total de 5 Crasocasters. La más famosa de ellas es la Crash 3, que Clapton usó como su instrumento principal en el escenario en 2004. Posteriormente fue subastado por Christie's para ayudar al centro de rehabilitación de drogas y alcohol Crossroads en la isla de Antigua, y se vendió por $321.100. Del modelo Crash 3, Crash ha dicho: quería crear un diseño que fuera desafiante, para que pudiera destacar por sí solo en una esquina o verse realmente bien si alguien lo estuviera tocando. Esto llamó la atención de Fender. Posteriormente, Fender encargó otras 50 guitarras diseñadas con grafitis para una línea de edición limitada Crasocaster, y Crash también diseñó una línea de Fender Telecasters con amplificadores a juego. Crash tardó 2 años en completar el proyecto. El cuerpo número 50 se terminó en enero de 2007. La colaboración entre Fender y Crash se puso en marcha en 2003, debido a una reunión entre Crash y el maestro constructor principal de Fender Custom Shop, Mark Kendrick. Kendrick estaba al tanto de las 3 guitarras de Clapton originales pintadas por Crash y le sugirió que pintara un cuerpo prototipo y se lo enviara a Fender. Esta guitarra se exhibió durante el espectáculo Winter NAMM de 2003. Aunque Crasocaster es el nombre con el que la mayoría de los entusiastas de Fender se refieren a estas guitarras, Fender nunca lo reconoció. En cambio, se denominó Custom Crash Stratocasters. John Crash Matos nunca fue en realidad parte de la Fender Custom Shop, sino que trabajó como contratista independiente con solo una edición limitada de 50 guitarras, reconociendo su obra de arte. Estas guitarras incluyen la firma de Crash en la placa del mástil, junto con el logotipo de Custom Shop, y se vendieron con certificado de autenticidad. Es posible que Crash haya pintado algunas guitarras que no fueron encargadas ni aprobadas por Fender Musical Instrument Company. El nombre del maestro constructor personalizado de Fender, Todd Krause, aparece en todos los clavijeros de las Crasocasters. Krause es el luthier que realmente fabricó estas guitarras. Así que en realidad hay 53 Crasocasters. La tirada de la Custom Shop de estos modelos contó con la pintura para el cuerpo de Crash. Sin embargo, no son las Stratocaster Signature de Eric Clapton. En las características y especificaciones hay ligeras diferencias entre los dos modelos. En 2019, Eric agregó a su colección una nueva guitarra de Crash. Si este vídeo os ha resultado de interés, por favor, no dudéis en suscribiros, darle a like y dejar un comentario si os apetece. También os dejo enlazados otros vídeos sobre historias de guitarras que podrían ser de vuestro interés.